De la Biblia, estudio bíblico. ¿De dónde hemos recibido la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios al hombre. Contiene 66 libros encuadernados en un solo tomo. La Biblia, sin embargo, es un solo libro, es una unidad, porque Dios es su autor. ¿Quién dio las profecías de la Biblia? La profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Segundo de Pedro 1:21. Vamos a ver en segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso confirma en la parte de la Biblia. ¿Está correcto? ¿Qué parte de la Biblia fue inspirada por Dios? Toda la escritura es inspirada divinamente. Segunda de Timoteo 3:16. Vamos a ver en la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Está correcto? Quiere decir que toda la palabra de Dios es inspirada divinamente por el Creador. ¿Quién reveló el futuro a los profetas mediante la inspiración del Espíritu Santo? No hará nada el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso lo dice en Amós 3:7. Amós 3:7. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Está correcto? ¿Reconocieron los profetas que su mensaje era de Dios? Ciertamente aquí van algunos ejemplos. David dijo, el Espíritu de Dios ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Segunda de Samuel 23:2. Segunda de Samuel 23:2. 23:2. El Espíritu de Dios ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Está correcto. Jeremías escribió, díjome Dios, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1:9. Jeremías 1:9. Y extendió Dios su mano y tocó mi boca y me dijo, Dios, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Correcto. Puede leerse también Jeremías 1:4-9. Jeremías 1:4-9. 1:4-9. Aquí vemos un ejemplo del 4, del 1 al 4 al 9. Vino pues palabra
de Dios a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Dios, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Dios. Y extendió Dios su mano y tocó mi boca, y me dijo, Dios, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. En este ejemplo vemos que Dios le dice que Él ha puesto las palabras en la boca del profeta. Toda la palabra que viene de arriba, de lo alto, viene del Señor Dios. Es un ejemplo que está demostrando que toda palabra inspirada de la palabra de Dios, de toda la Biblia, es un ejemplo en cual se demuestra aquí que el Creador y todas las cosas y el Creador de la santa palabra de su libro santo es Dios y que a través de los profetas fue enviado su mensaje para ser escrito en un libro y con el transcurrir del tiempo para edificación para todas las personas, para estudio, para salvación. Y toda palabra que está escrita aquí en este libro, llamado Biblia, es inspirada y únicamente por Dios. Correcto. Dios le ordenó al profeta Ezequiel, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. También en un ejemplo, Ezequiel 2:7. Ezequiel 2:7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Las palabras que enviaban a los profetas no eran de cualquier hombre o de cualquier persona, eran del mismo Dios, correcto. ¿Cómo le fue comunicado al apóstol Juan el Apocalipsis? La revelación de Cristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de Cristo y de todas las cosas que ha visto. Apocalipsis 1:1-2. Apocalipsis 1:1-2. La revelación de Cristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo, y de todas las cosas que ha visto. Y también podemos leer este siguiente verso que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Como vemos, es un ejemplo que dice aquí que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, a su apóstol Juan. Entonces él las escribió para que nosotros las tengamos, las podamos leer, estudiarlas, esta profecía.
Eso quiere decir que toda la palabra que está aquí en el libro de Dios es inspirada por Él mismo, inspirada por Dios mismo, es santificada, santa, la palabra de Dios. No es creada por voluntad humana, no es creada por cualquier persona, es creada y hecha por el mismo Dios. Nota, en este ejemplo de los pasos en los que los mensajes de Dios fueron dados a los profetas, se ve que Dios es la fuente de la verdad. Cristo recibió la verdad del Padre y la transmitió al ángel escogido. El ángel comunicó el mensaje al apóstol Juan, quien lo pasó al pueblo oralmente y por escrito. Conclusión. Es evidente que fue Dios quien habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hebreos 1:1. Vamos a Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces aquí está la respuesta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Quiere decir que Dios habló tiempo atrás para escribir la Biblia, inspirado los profetas por el Espíritu de Dios, la escribieron. Conclusión, dice. Entonces la Biblia es el libro de Dios, debido a que es su palabra. Permanecerá para siempre. Así lo afirma Isaías. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Haremos bien en darle a la palabra de Dios el mismo valor que le dio el patriarca Job. Vamos a Isaías 48. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo confirma en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Con esto confirmamos que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Haremos bien en darle a la palabra de Dios el mismo valor que le dio el patriarca Job. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job 23:12. Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Quiere decir que Job guardaba su palabra, guardaba sus mandamientos, más que la comida. Entonces, en este estudio primero de la inspiración de la Biblia, descubrimos que toda la palabra de Dios fue creada e inspirada por Dios mismo, fue inspirada por el Espíritu Santo. No fue hecha por manos de hombres, ni por ninguna otra persona. Fue hecha por Dios mismo a través de sus profetas de inspiración divina. Entonces, este es el primer estudio de la Biblia. Bendiciones, hermanos.